A ver, pensemos en esto. ¿Y si las matemáticas, en lugar de ser un dolor de cabeza, se convirtieran en un juego? Suena bien, ¿no? Bueno, de eso se trata justo lo que vamos a explorar. Vamos a desgranar una estrategia pedagógica que busca justamente eso, transformar el aprendizaje en toda una aventura. Un proyecto llamado Mate Mágico. Para entender bien cómo se logra este cambio, vamos a meternos de lleno en la metodología, en la base de toda esta idea. El concepto clave aquí es lo que se conoce como estrategia lúdica pedagógica. Y cuidado, no se trata nada más de poner a la gente a jugar y ya. No. Es mucho más profundo. Es, digamos, tomar la esencia de un juego, sus reglas, los desafíos, las recompensas y meterla directamente en la forma en que se enseña. Detrás de Mate Mágico hay, por supuesto, un equipo de personas que lo imaginaron y lo hicieron posible. Así que vamos a conocer a las mentes creativas, a las arquitectas de este proyecto. Son 4 educadoras: Mary Orit Dayana Moreno Rincón, Maida Mile Cañola Dulango, Marisol Castillo Ubate y Marta Judith de Faz Torres. Es su visión y su trabajo lo que está impulsando todo esto. En el jardín infantil El Tren Mágico se les ocurrió algo diferente. Lo probaron con un grupito de 6 peques de entre 5 y 6 años. Y así nació Mate Mágico. La idea, aprender lógica y mates, pero ¿jugando? El objetivo era claro: demostrar que se puede aprender mates y a la vez mucho más. Se enfocaron en 2 cosas: relacionar números con cantidades y, claro, practicar sumas y restas. Pero ¿saben qué? El impacto fue mucho más grande que solo los números. Es que el juego impulsó todo: la mente, el cuerpo y hasta sus emociones. Y allí está el punto. Esa es la gran idea. El juego es el medio privilegiado para aprender. Ojo, no es que sea una opción más para aprender, no. Es que es el camino principal por el que aprendemos, sobre todo en la infancia. Piensen en ello como el lugar perfecto donde la curiosidad y el conocimiento se dan la mano. Y esto es súper importante, sobre todo cuando pensamos en niños de 5 y 6 años. Piaget decía que a esa edad el cerebro funciona con una regla de oro: necesito tocar para poder entender. Conceptos que para nosotros son fáciles, como los números o una suma, para ellos son abstractos. Solo empiezan a tener sentido cuando los pueden manipular, cuando los pueden ver y tocar en el mundo real. Piensen en un juego como Mate Mágico. Es Piaget en estado puro. Cada vez que se mueve una ficha en el tablero, hay que seguir una regla. Hay que resolver una suma o una resta. Hay que aguantarse las ganas de avanzar sin pensar. ¿Se dan cuenta? Es aprendizaje puro y duro, pero disfrazado de algo divertido. Ahora, está claro que construir conocimiento es fundamental, pero ¿lo hacemos solos? No siempre. Y aquí es donde entra la segunda pieza de nuestro rompecabezas, Lev Vygotsky. Si con Piaget estábamos mirando hacia el interior del individuo, Vygotsky nos dice: oigan, miren también hacia afuera, porque nos recuerda algo básico: aprendemos con otros. A ver, ¿quién dijo que las matemáticas tenían que ser aburridas? Hoy vamos a darle una vuelta a esa idea con un método que es, bueno, revolucionario. Se llama Mate Mágico y su filosofía es simple pero súper poderosa. Un cerebro que juega aprende mejor. Olvídense de las aulas silenciosas y de los escritorios en fila. Como pueden ver, con Mate Mágico, aprender es una aventura llena de vida. Hay movimiento, hay colaboración y hay desafíos que te ponen a prueba de pies a cabeza. Justo aquí es donde Mate Mágico hace su magia, porque en lugar de elegir una teoría o la otra, las fusiona, las une, para crear una experiencia de aprendizaje que es mucho más rica y mucho más poderosa. El resultado es un enfoque que lo abarca todo. Por un lado está lo cognitivo, permitiendo que cada quien construya su conocimiento a su ritmo, como decía Piaget. Por otro, se suma lo social, promoviendo el trabajo en equipo, como proponía Vygotsky. Y se añade un tercer pilar fundamental, lo emocional, o sea, la alegría y la motivación que nacen del simple hecho de jugar. Hoy vamos a explorar una propuesta pedagógica súper innovadora, una que mezcla las matemáticas, sí, las matemáticas, con el juego, con la actividad física y hasta con las emociones. El resultado es, bueno, es una forma de aprender que nos involucra por completo, de pies a cabeza. Para entender bien de qué va todo esto, vamos a meternos de lleno en el método Mate Mágico. Y ojo, no es teoría, ¿eh? Esto es una experiencia que se llevó a cabo en un jardín de niños llamado El Tren Mágico.
Es en esencia una alternativa súper dinámica que busca cambiar para siempre la forma en que los más chiquitos ven los números. Ok, el concepto clave aquí es matemáticas en movimiento. La idea es tan simple como potente: sacar las matemáticas del pupitre. Imaginen esto. En lugar de estar sentados, quietos, los niños aprenden a sumar y restar mientras corren, juegan y, súper importante, trabajan juntos. Y bueno, para lograr esto, la estructura es clave. Todo el espacio de juego se dividió en 3 zonas, que podríamos llamar las 3 zonas mágicas. Cada una está pensada para guiar a los niños en un viaje de aprendizaje que tiene un principio, un desarrollo y un final muy claros. Este es, digamos, el mapa del tesoro del método. Son 3 pasos. Primero, la zona de razonamiento, donde todo empieza en la mente. Luego, la acción, en la zona de desplazamiento. Y finalmente, la comprobación en la zona de ejecución. Es un circuito completo: pensar, hacer y verificar. Ok, vamos con la primera parada, la zona de razonamiento. Aquí arranca todo. A los chicos se les da un reto, por ejemplo, una suma o una resta. Y lo más importante es que aquí tienen que pensar, tratar de adivinar el resultado y planear qué van a necesitar para resolver la cuenta. Una vez que ya pensaron la respuesta, pasamos a la zona de desplazamiento. Aquí es donde la mente se conecta con el cuerpo. Tienen que pasar por todo un circuito de obstáculos. Pero no es solo jugar por jugar, ¿eh? Esto pone a prueba su coordinación, su equilibrio y algo fundamental: su capacidad de trabajar en equipo para no chocar y ayudarse entre sí. Y llegamos a la última parada, la zona de ejecución. Aquí es donde la magia sucede. Con objetos de verdad, como pelotas o bolos, los niños arman la operación matemática. La resuelven con sus propias manos y ¡zas!, comparan el resultado final con lo que habían pensado al principio. Es el momento en que lo abstracto se vuelve real, tangible. Muy bien, todo esto suena genial en papel, pero ¿funcionó de verdad? Bueno, vamos a ver la experiencia en acción. Esto se probó con un grupito de 6 niños y niñas, de entre 5 y 6 años. Y créanme, los resultados fueron inmediatos y bastante sorprendentes. Lo primero que saltó a la vista fue la motivación. Estaban fascinados, entendieron las reglas al toque y no paraban de decir «otra vez, otra vez». Y esto es una prueba clarísima de cómo el juego puede ser la herramienta más poderosa para que el aprendizaje de algo, como las matemáticas, sea real, sea genuino. Pero esperen, porque la cosa no termina ahí. La verdadera magia de este método va más allá de los números. Los descubrimientos más importantes revelaron beneficios que tocan muchísimas otras áreas de su desarrollo. A ver, miren todo lo que se logró. Por un lado, fortalecieron la memoria, porque tenían que recordar los números y los pasos. También mejoraron un montón la concentración. Y para mí lo más increíble, desarrollaron habilidades sociales súper valiosas. Se daban ánimo entre ellos, planeaban juntos cómo pasar los obstáculos, puro trabajo en equipo. Y ahora sí, llegamos a la parte que hace que esta propuesta sea, en mi opinión, realmente especial: aprender con el corazón. Porque el aprendizaje no fue solo con la cabeza o con el cuerpo, fue también emocional. Algo que, seamos sinceros, casi siempre se nos olvida en la escuela tradicional. Pero la experiencia no terminó cuando paró el juego. No. Al final, se sentaron todos a conversar. Se abrió un espacio para reflexionar. Pero no para hablar de sumas y restas, sino de cómo se sintieron. ¿Qué sintieron cuando se cayeron? ¿O cuando un compañero iba más lento? ¿O cuando perdieron? Y miren esta frase que se convirtió en una especie de ritual para cerrar la actividad. Esto resume todo. Les ayudó a entender que competir no era lo más importante y a reconocer que sentir frustración o alegría o enojo es parte de aprender. Es, como decíamos al principio, aprender con todo el cuerpo y con todo el corazón. Hola, a ver, todos sabemos que jugar puede ser una herramienta de aprendizaje increíble, ¿verdad? Pero, ¿cómo le hacemos para que de verdad funcione para todos? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en las claves para que cualquier actividad lúdica sea un éxito rotundo. Vamos a darle. El primer pilar, y yo diría que el más importante, es el clima emocional.
Miren, antes de cualquier aprendizaje académico, lo primerito es garantizar que el ambiente sea seguro, que sea positivo. Si el corazón del juego no está sano, si la gente no se siente a gusto, todo lo demás simplemente se cae. Y esto que vemos es un problema súper común. Esta frase, que viene de una experiencia real, nos muestra lo delicado que es todo. La presión de tener que ser el más rápido, o el miedo a perder, pueden apagar por completo esas ganas de aprender. Es algo que tenemos que cuidar muchísimo. Entonces, es que, a ver, no todos arrancan desde el mismo punto, ¿cierto? Para algunos, el reto es resolver una suma simple con un poco de ayuda visual. Para otros, el desafío está en operaciones más complejas y con el tiempo en contra. La verdadera equidad no es darle lo mismo a todos, sino darle a cada quien el desafío que necesita para crecer. Ahora, un problemón típico: ¿cómo hacemos para que no sean siempre los mismos los que participan? La estrategia es sencilla pero muy poderosa. Equipos chiquitos. Eso obliga a que todos interactúen. Y lo de rotar los roles, es mágico. Hoy uno cuenta, mañana otro arma la operación. Así nos aseguramos de que todos tengan su momento de liderar y de involucrarse a fondo. Y con esto llegamos a nuestro tercer y último pilar, el cuerpo del juego. Aquí hablamos de lo físico, de los cimientos. Se trata de los materiales, del espacio, de todo lo tangible. Sin una base sólida y segura, de nada sirve tener el mejor diseño emocional o pedagógico del mundo. Quizás suena muy obvio, ¿no? Pero es que la seguridad física es la base de todo. Un material que no es el adecuado o un espacio con peligros no solo es un riesgo, sino que genera una ansiedad que, olvídate, bloquea por completo la concentración y el disfrute. Bueno, empecemos. A ver, por un momento olvidemos la imagen que todos tenemos de una clase de matemáticas. Ya saben, el silencio, los escritorios en fila, la pizarra. Ahora, imaginen algo totalmente distinto. Una aventura llena de movimiento, de juego, de pura energía. Pues de eso se trata Matemágico, de un cerebro que juega. El objetivo de todo esto es muy potente. Se busca que los niños puedan pensar, sentir y actuar alrededor de un mismo desafío matemático. Al hacerlo, no es que solo estén resolviendo un problema, sino que están fortaleciendo un montón de habilidades al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo funciona todo este viaje? Porque no es solo correr por correr, ¿eh? Es un proceso muy bien pensado, dividido en un ciclo principal y 4 etapas súper claras que vamos a ir viendo. La experiencia se basa en 2 áreas fundamentales. Primero, está la zona de razonamiento, que es donde el cerebro se pone a 1000 para pensar y resolver. Y luego viene la zona de ejecución, donde el cuerpo entra en acción para poner la respuesta en su sitio. Es un ciclo constante de pensar y después hacer. Y lo más interesante es cómo va avanzando todo. Se desarrolla en 4 etapas muy específicas. Cada una se apoya en la anterior, yendo de lo más básico a lo más complejo, para terminar con un paso que es fundamental. Todo arranca aquí, en la etapa 1. El foco está puesto en esa conexión primordial entre el número y la cantidad que representa. Se usan materiales que se pueden tocar, para que el concepto deje de ser algo abstracto y se convierta en algo concreto, algo que se puede ver. Después, en la etapa 2, ya entran las sumas. Pero fíjense, después de resolver la operación en su cabeza, los chicos se mueven, corren por un circuito. El aprendizaje se vuelve completamente dinámico. La tercera etapa, como es de esperar, introduce la resta. Y de nuevo, la misma idea. Se conecta la tarea mental, la de resolver la resta, con una acción física. Se piensa, se corre, se coloca el resultado. El conocimiento se fija con el movimiento. Y llegamos a la etapa final, que para muchos es la más importante de todas, la reflexión. Aquí, el grupo se junta a conversar, y no hablan solo de si el resultado era correcto o no, sino de todo el proceso, de cómo se sintieron haciendo. Este método nos demuestra que el juego, cuando se diseña con una intención clara, tiene un impacto tremendo en la formación integral de una persona. Se busca el equilibrio entre lo cognitivo, lo emocional y lo físico. No son cosas separadas, están totalmente conectadas. La experiencia se cerró con una frase súper poderosa que repetían todos. Hoy no solo competimos y aprendimos matemáticas, usamos también nuestras emociones para aprender.
¡Qué manera de resumirlo! Ahí se sella ese vínculo entre lo que aprendo con la cabeza y lo que siento en el corazón.